Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 59. Rabia. Las pequeñas manos de Megumi agarraron las crestas de la placa torácica de Toji mientras subía, tratando el cuerpo blindado de su padre como una montaña por conquistar. Sus ojos violetas brillaron con determinación mientras se subía al hombro de Toji, acomodándose allí con un gorgoteo triunfal. Dentro del casco de Vader, Toji sonrió. Estos momentos tranquilos con su hijo se habían vuelto preciosos sin medida. Islas de paz en la tormenta de tratar de aumentar el nivel mortal del universo y su búsqueda del ki divino. Conquistando el monte nacimiento del crepúsculo, ¿verdad?, preguntó Toji. Su voz modulada se suavizó tanto como lo permitió el codificador de voz. Megumi palmeó el costado del casco, riéndose ante el sonido hueco que producía. Montaña Dada, declaró. Su vocabulario se expandía diariamente a un ritmo que asombraba incluso a los médicos imperiales. Toji ajustó su posición con cuidado, asegurándose de que Megumi no se cayera. El equilibrio del niño era notablemente bueno para su edad, pero Toji mantenía un campo telequinético constante a su alrededor. De todos modos, una red de seguridad invisible. ¿Qué exploraremos a continuación?, preguntó Toji, disfrutando de las payasadas de su hijo. Quizás las llanuras de mi capa. ¿O nos aventuraremos a la misteriosa tierra del escritorio? Megumi rebotó emocionada en su percha, señalando hacia el gran escritorio al otro lado de la habitación. Escritorio. Escritorio. Como órdenes, joven explorador, respondió Toji, levantándose de su asiento con movimientos cuidadosos. Su pierna derecha dañada requería asistencia telequinética constante para un movimiento suave, pero había dominado la técnica hasta el punto en que estaba casi inconsciente. Cuando dio su primer paso, Megumi de repente se puso rígido sobre su hombro. El niño tosió una vez, un pequeño sonido que inmediatamente llamó la atención de Toji. ¿Megumi? Toji giró ligeramente la cabeza, la respiración mecánica perdió momentáneamente el ritmo. Otra tos, más fuerte esta vez. El diminuto cuerpo de Megumi se estremeció. La preocupación estalló en la mente de Toji mientras se estiraba con su mano protésica, levantando suavemente a su hijo de su hombro. Acunó a Megumi en sus brazos, estudiándolo a través de los procesadores visuales del casco. ¿Estás bien, pequeño? La cara de Megumi se retorció cuando otro ataque de tos se apoderó de él. Este era violento, destrozando su pequeño cuerpo con una fuerza alarmante. Cuando se calmó, algo oscuro salpicó el suelo. Toji se congeló, su mundo se redujo a esa única mancha carmesí en la piedra negra pulida. Sangre. La sangre de su hijo. El tiempo pareció detenerse cuando Toji miró fijamente la mancha roja, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Entonces Megumi tosió de nuevo, más sangre salpicando sus labios. El mundo pareció estrellarse contra él de nuevo. Toji se movió a una velocidad cegadora, acunando a Megumi de forma protectora contra su pecho mientras atravesaba las puertas de sus aposentos. Los guardias afuera apenas registraron su paso, solo un borrón negro arrastrando una capa mientras corría por los pasillos del palacio. El personal imperial se aplastó contra las paredes, algunos cayeron de rodillas aterrorizados mientras Lord Duskborn pasaba junto a ellos como una sombra viviente. Pero Toji no vio a ninguno de ellos. Todo su ser estaba enfocado en la pequeña forma en sus brazos y el ala médica que yacía varios pisos más abajo. No se molestó con escaleras ni ascensores. Toji simplemente atravesó el piso, descendiendo verticalmente a través de múltiples niveles del palacio, lloviendo escombros a su alrededor mientras se estrellaba contra el ala médica. El centro médico imperial era una maravilla de la tecnología. Superficies blancas prístinas, equipos avanzados y los mejores médicos de la galaxia. Todo lo cual se dispersó presa del pánico cuando el nacimiento del atardecer se materializó en medio de ellos, arrastrando polvo y fragmentos de techo. Médico.
La voz modulada de Toji retumbó por la cámara, su respiración rápida e irregular. Ahora. Una mujer alienígena alta, delgada, con 4 brazos y piel azul pálido se precipitó hacia adelante, sus instintos profesionales anularon momentáneamente su miedo. La médica real Elara era reconocida en todo el imperio por su habilidad y compostura. Señor nacido del anochecer, comenzó, con la voz admirablemente firme a pesar de las circunstancias. Lo que parece ser hijo mío, interrumpió Toji, extendiendo sus brazos para mostrar la forma temblorosa de Megumi. Está tosiendo sangre. Arréglalo. Ahora. Como para enfatizar el punto, Megumi convulsionó con otro ataque de tos, más sangre manchando sus labios. Los ojos del niño estaban muy abiertos de confusión y miedo, sin entender lo que le estaba sucediendo. La compostura de la doctora Elara se quebró ligeramente al contemplar la vista. Por favor, colóquelo en la mesa de examen, le dirigió, señalando a una plataforma cercana. Toji obedeció, acostando suavemente a Megumi. El niño gimió, alcanzando a su padre con las manos manchadas de sangre. Dada. Estoy aquí, le aseguró Toji, su mano protésica acariciando suavemente el cabello de Megumi. El médico te ayudará. Elara se acercó con un escáner médico, sus manos ahora temblaban visiblemente mientras pasaba el dispositivo sobre el cuerpo de Megumi. La proximidad al aura del señor nacimiento del crepúsculo la afectaba claramente, el sudor goteaba sobre su piel azul a pesar de la temperatura fría del ala médica. Deja de temblar, gruñó Toji, su paciencia se evaporó mientras veía cómo el escáner se tambaleaba en su agarre. Concéntrate en tu tarea. Lo estoy intentando, mi señor, balbuceó Elara, el escáner se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Perdóname, algo dentro de Toji se rompió. Basta. Rugió, su ki destructivo brillando a su alrededor como un halo negro. Mi hijo está herido y tú andas a tientas como un niño incompetente. El equipo médico a su alrededor comenzó a funcionar mal, las pantallas parpadeaban con patrones extraños antes de provocar un cortocircuito por completo. Un dispositivo de monitoreo cercano simplemente se derritió, sus componentes se licuaron como si estuvieran expuestos a un calor intenso. Elara cayó de rodillas, sus 4 brazos se envolvieron mientras temblaba incontrolablemente. Por favor, no me borres, susurró, con los ojos muy abiertos de terror primario. Megumi tosió de nuevo, más violentamente que antes. El sonido atravesó la ira de Toji como un cuchillo, redirigiendo su atención instantáneamente. La condición del niño empeoraba visiblemente, su piel palidecía a un tono alarmante. Antes de que Toji pudiera hablar de nuevo, las puertas del ala médica se abrieron de golpe. Vegeta y Nappa entraron primero, seguidos de cerca por Bulma, cuya cara se quedó sin color cuando vio a Megumi en la mesa de examen. ¿Qué está pasando? Ella exigió, corriendo hacia adelante sin el miedo que paralizaba al personal imperial. Megumi está enfermo, respondió Toji con tersura. Esto, médico, está demasiado asustado para ser de utilidad. Freser apareció a continuación, su cabello blanco fluyendo detrás de ella mientras entraba a la habitación. Sus ojos violetas, tan parecidos a los de su hijo, se entrecerraron peligrosamente cuando vio la condición de Megumi. ¿Cuál es el significado de esto? Ella exigió, su cola azotando detrás de ella. ¿Por qué está sangrando mi hijo? Elara luchó para ponerse de pie, luchando con el deber profesional con miedo primario. Estaba empezando el examen, Alteza, entonces continúa, si se ofrecer, su tono prometía violencia. Y si la condición de mi hijo empeora mientras tiemblas inútilmente allí, personalmente te alimentaré con los sacas pieza por pieza. ¿Alguna vez has visto lo que esos monstruos gusanos le hacen a la carne viva, médico? Comienzan con las extremidades, avanzando lentamente hacia adentro mientras mantienen intacto el sistema nervioso para una máxima sensación. La forma masiva del Rey Cold llenó la puerta, su presencia llamó la atención inmediata. A diferencia de los demás, mantuvo una compostura perfecta mientras inspeccionaba la escena, habiendo escuchado lo suficiente mientras venía aquí. Basta de teatralidad, declaró, su voz profunda atravesando el caos. Doctora Elara, se tranquilizará y cumplirá con su deber. Lord Nacimiento del Atardecer, Emperatriz Freser. Sus exhibiciones emocionales son contraproducentes. El tono autoritario de Colt tuvo un efecto inmediato.
El Ara se enderezó, su comportamiento profesional se reafirmó mientras recuperaba el escáner y comenzaba un examen adecuado. Necesito silencio para lecturas precisas, afirmó, con la voz más firme ahora. Durante varios minutos tensos, todos obedecieron. Toji se paró rígidamente junto a la mesa de examen, la respiración mecánica de su traje era el único sonido mientras el Ara realizaba sus pruebas. Freser se colocó en el lado opuesto, su expresión fría pero sus ojos nunca abandonaron el rostro de su hijo. Finalmente, el Ara activó una pantalla holográfica que mostraba los sistemas internos de Megumi. Lo que reveló la hizo retroceder en estado de shock. Esto es imposible, susurró. Explícate, ordenó Cole. Sus células se están descomponiendo a nivel molecular, dijo el Ara, señalando la pantalla donde la estructura celular de Megumi se estaba deteriorando visiblemente. Es como si algo lo fuera, deshaciéndolo desde adentro. ¿La causa? Exigió Toji, su voz modulada peligrosamente silenciosa. El Ara negó con la cabeza, genuina confusión en su expresión. Desconocido. Nunca había visto nada como esto. No se parece a ninguna enfermedad o veneno en los registros imperiales. ¿Estás diciendo que mi hijo se está muriendo y no sabes por qué? La voz de Toji bajó aún más, un sonido como un trueno distante. Sí, Lord Nacimiento del Atardecer. Sin conocer la causa, no puedo, ella nunca terminó la frase. La mano protésica de Toji salió disparada, cerrándose alrededor de su garganta y levantándola del suelo. Sus pies colgaban mientras él le ponía la cara al nivel de su máscara. Si mi hijo muere, prometió, con una voz terriblemente tranquila, quemaré este universo hasta convertirlo en cenizas como su pira funeraria. Cada estrella, cada planeta, cada ser vivo, todo se consumirá en mi ira. Su ki destructivo brilló a su alrededor, relámpagos negros crepitaban a lo largo de su armadura. La mesa de examen de metal comenzó a corroerse donde la tocó, el material literalmente se deshizo a nivel molecular. Toji. Gritó Bulma, su mente científica haciendo conexiones que los demás extrañaban. Mira el escáner. La pantalla holográfica mostró que la condición de Megumi se deterioraba rápidamente a medida que el aura de Toji se intensificaba. El niño convulsionó sobre la mesa, tosiendo más sangre. Los ojos del Rey Frío se abrieron de repente con comprensión. Sin previo aviso, dio un paso adelante, su palma golpeando el pecho de Toji con una fuerza mejorada por el ki. El impacto hizo que el Nacimiento del Crepúsculo se estrellara contra la pared del ala médica, dejando un agujero en forma de bader en el material reforzado. Colt se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, agarrando a Megumi en sus enormes brazos antes de que Toji pudiera recuperarse. Acunó al niño de manera protectora, con expresión sombría mientras miraba a su yerno a través de la pared destrozada. Fuera, ordenó Colt, con su voz como hielo ártico. Abandona este lugar inmediatamente. Toji ya había recuperado el equilibrio, su postura sugiriendo que podría atacar. ¿Qué estás haciendo? Mi hijo se está muriendo por tu culpa. Rugió Frío, su compostura crujió por primera vez. Tu ki es veneno para él. Cuanto más agitado te vuelves, peor empeora su condición. Estás matando a tu propio hijo con tu presencia. Las palabras golpearon a Toji como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, la respiración mecánica vacilaba a medida que se hundían las implicaciones. ¿Qué? Susurró, su voz modulada apenas audible. Tu ki destructivo, explicó Colt, bajando la voz pero sin perder nada de su intensidad. Lo está deshaciendo a nivel celular. Cuanto más tiempo permanezca cerca de él, más rápido se deteriorará. Toji permaneció congelado, su mente negándose a procesar lo que estaba escuchando. Miró a Megumi, acunada en los brazos de Colt, luego a sus propias manos, una carne, una de metal, como si las viera por primera vez. ¿Estoy matando a mi propio hijo? La idea era insoportable. Megumi tosió de nuevo, salpicando la armadura imperial de Colt con gotas de sangre. Sin decir una palabra más, Toji se lanzó hacia arriba. El techo se hizo añicos cuando se estrelló contra él, luego el piso encima de eso, y el siguiente, y el siguiente. Atravesó el palacio como un misil, dejando un túnel de destrucción a su paso hasta que irrumpió a cielo abierto. Él no disminuyó la velocidad. Toji aceleró a su máxima velocidad, la atmósfera ardiendo a su alrededor mientras atravesaba el espacio.
Necesitaba distancia, tanta distancia como fuera posible entre él y su hijo. Las estrellas se difuminaron mientras volaba, empujando su cuerpo dañado más allá de sus límites. Planetas, sistemas solares, galaxias enteras pasaron por debajo de él mientras se alejaba corriendo de la capital imperial, lejos de Megumi. Eventualmente, vio un planeta estéril en un sistema deshabitado. Toji cayó en picado hacia él como un meteoro, su entrada en la atmósfera creó un rastro ardiente visible a miles de kilómetros. Golpeó la superficie del desierto con fuerza apocalíptica, el impacto creó un cráter de casi 1 milla de ancho. La arena a su alrededor se vitrificó instantáneamente, convirtiéndose en vidrio por el calor de su aterrizaje. En el centro de esta devastación, Toji se quitó lentamente el casco. Su rostro lleno de cicatrices se retorció de angustia mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y gritaba su rabia y dolor al cielo vacío. El sonido no contenía palabras, solo una agonía primordial que resonaba en el árido paisaje. Cuando su voz finalmente cedió, Toji se arrodilló en el cráter revestido de vidrio, su respiración entrecortada y dolorosa sin la ayuda del traje. Reikai, gritó, su mente atravesando dimensiones. Reikai. Hubo un momento de silencio antes de que llegara la respuesta, tentativa y preocupada. Toji. ¿Qué pasa? Tu voz mental lo es, alarmante. Mi hijo se está muriendo, respondió Toji, con la voz mental tensa por el pánico controlado. Miki lo está matando. Cada momento que paso cerca de él acelera su muerte. ¿Qué? ¿Cómo? No tengo tiempo para preguntas. Toji interrumpió. Necesito respuestas. Ahora. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo lo detengo? ¿Puede ser salvado? La presencia mental del Reikai retrocedió ligeramente ante la fuerza de la demanda de Toji, pero se recuperó rápidamente. Yo, solo puedo teorizar, Toji. Esta situación no tiene precedentes. Un mortal con ki destructivo, teoriza entonces, gruñó Toji, su paciencia inexistente. Muy bien. Megumi, a pesar de su naturaleza extraordinaria, todavía es un bebé. Sus reservas de ki son limitadas, su estructura celular aún se está desarrollando. Los adultos con mayores reservas de ki pueden soportar una exposición breve a su energía, pero un contacto prolongado, ¿estás diciendo que he estado envenenando a mi hijo desde que regresé de la batalla? El horror en la voz mental de Toji era palpable. Esencialmente, sí. La energía de destrucción requiere un contacto sostenido para comenzar su erosión del tejido vivo. Tu presencia constante como padre ha permitido que la energía destructiva se acumule en su sistema más allá de lo que su joven cuerpo puede soportar. El puño de Toji golpeó la superficie de vidrio debajo de él, rompiéndola en miles de fragmentos. ¿Será suficiente la distancia? ¿Se recuperará si me alejo? La vacilación del Reikai fue respuesta suficiente. El proceso ya ha comenzado, Toji. Una vez que la energía de destrucción se afianza, continúa su trabajo a menos que sea contrarrestada. Entonces, ¿cómo lo contrarresto? Exigió Toji. ¿Cómo puedo salvar a mi hijo? Ese es el problema. Como aprendiste con tus propias heridas, la curación convencional no puede reparar el daño de energía de destrucción. Incluso frijoles senzu, no me importa lo que no se pueda hacer. Toji rugió, su voz sacudiendo todo el planeta del Reikai. Dime qué se puede hacer. Cuando el Reikai permaneció en silencio, la ira de Toji explotó a través de las dimensiones. A través de la pura fuerza de voluntad, extendió la mano telequinéticamente, de alguna manera cerrando la brecha entre los reinos, para cerrar un agarre invisible alrededor de la garganta del Reikai. El Kai jadeó, su cuerpo físico en su pequeño planeta levantándose, mientras se ahogaba. ¿Cómo, lo eres tú, haciendo esto? El Reikai logró proyectar. Destrozaré este universo si eso es lo que se necesita para salvar a mi hijo, prometió Toji, con su voz mental fría y segura. Ahora dime cómo curarlo, o juro por Dios que encontraré la manera de hacer sufrir a un Kai. Grandioso, Kai, el Reikai se ahogó. Podría saber, Toji inmediatamente soltó su agarre telequinético, permitiendo que el Reikai volviera a respirar. Explícate. Después de varios momentos de recuperación, el Reikai continuó, su voz mental temblorosa pero clara. El Gran Kai supervisa los 4 Kai direccionales. Su conocimiento supera con creces el mío.
Si alguien supiera de una forma de contrarrestar la energía de destrucción en un ser vivo, sería él. Contacta con él, ordenó Toji. Ahora. No es tan simple, Toji. No puedo simplemente convocar al gran que haya pedido. E incluso si pudiera, cualquier remedio que pudiera existir estaría en el más allá, inaccesible para los vivos. Toji aceptó eso, procesando lo que dijo el rey Kai. Después de un largo momento volvió a hablar. Lamento haberte atacado, Rey Kai, dijo Toji después de un momento, su voz más tranquila pero no menos intensa. Pero entiendan esto. Mi hijo no morirá. No lo permitiré. Entiendo tu dolor, Toji, de verdad que sí. Pero algunas cosas están más allá de tu poder. La barrera entre el mundo viviente y el más allá, no es tan impenetrable como crees, interrumpió Toji, poniéndose de pie. ¿A qué te refieres? Preguntó el rey Kai, confusión evidente en su voz mental. Dijiste que cualquier remedio estaría en la otra vida, donde no tengo acceso, dijo Toji, reemplazando su casco. Estás equivocado. Tengo acceso. Eso es imposible. Estás vivo, Toji. Los muertos ocasionalmente pueden comunicarse o visitar a los vivos en circunstancias especiales, pero los vivos no pueden ingresar al reino de los muertos. Es una ley fundamental de la realidad. Entonces la realidad se doblegará a mi voluntad, respondió Toji con un gruñido. Levantó las manos ante él, enfocando su ki destructivo de una manera que nunca antes había intentado. La energía negra se acumuló entre sus palmas, crepitando con un poder que hizo temblar el aire mismo. Toji, ¿qué estás haciendo? La voz mental del rey Kai estaba alarmada ahora. Lo que sea que estés intentando, detente. Las consecuencias, no significa nada comparado con la vida de mi hijo, le interrumpió Toji, su concentración absoluta. A través de pura rabia y determinación, Toji dominando su ki, comenzó a separar sus manos, como si abriera una puerta invisible con los dedos. El espacio entre ellos se distorsionó, la realidad misma protestó mientras la obligaba a ceder a su voluntad. Esto es una locura. El rey Kai proyectó, observando horrorizado a través de su conexión telepática. No puedes romper la barrera entre reinos. ¿Qué significará esto por sí solo? Mírame, gruñó Toji, vertiendo más poder en sus esfuerzos. El tejido de la realidad comenzó a rasgarse, una grieta irregular apareció en el aire ante él. A través de él, brillaba una tenue luz roja, el primer atisbo de otro reino. Toji dio un paso atrás y encendió su sable de luz negro, usando su filo para ensanchar la lágrima. Mientras trabajaba con la cuchilla a lo largo de la grieta, sucedió algo notable. La energía negra normalmente pura comenzó a mostrar toques de púrpura en sus bordes. Imposible, susurró el rey Kai en la mente de Toji. Estás canalizando, pero eso significaría, Toji lo ignoró, concentrado por completo en su tarea. La lágrima se ensanchó en un portal circular de aproximadamente 7 pies de diámetro. Más allá se extendía un paisaje de cielos carmesí, formaciones rocosas irregulares y gritos distantes. ¡Demonios! El lugar con las firmas de ki más fuertes para que él se conecte. Toji, detén esto de inmediato. El rey Kai suplicó. No entiendes lo que estás haciendo. Irrumpir en el infierno no solo es peligroso, es un sacrilegio cósmico. El equilibrio entre reinos será restaurado cuando regrese, respondió Toji con calma, dirigiéndose hacia el portal. Con una cura para mi hijo. No hay garantía de que encuentres nada. E incluso si lo haces, los ogros, los guardianes, los demonios, los muertos, todos intentarán mantenerte allí. Podrías estar atrapado para siempre. Entonces también los destruiré, declaró Toji con absoluta certeza. Nada me impedirá volver con mi hijo. Con esas palabras, Lord Duskborn atravesó el portal hacia el infierno, la respiración mecánica de su traje resonó en ambos reinos mientras la realidad misma se inclinaba ante la ira de un padre. Nota del autor. Entonces, nos vamos al infierno. Toda la sorpresa no es eso. ¿Qué? ¿No pensaste que gente entera muriendo, cagándose a causa del ki de Toji era solo para cultivar aura pura, verdad? Claro, lo admitiré, fue en gran medida, pero lógicamente conduce a esto. Megumi, aunque con mucho potencial, sigue siendo una bebé, que está constantemente expuesta a energía destructiva. Es un testimonio de lo fuerte que es Megumi, de que aún no ha muerto.
¿A quién crees que veremos en el infierno? Solo para que todos entiendan por qué Toji se está volviendo loco tanto, si Megumi muere, las esferas del dragón no pueden revivirlo, es un bebé, así que reencarnará, y Toji se da cuenta de esto. Bueno, espero verlos a todos en el próximo capítulo. Capítulo 60. Notar de autor. Honestamente, estoy un poco confundido aquí. Hola a todos, espero que estén disfrutando del fic. He visto a mucha gente que no le gustaron las acciones de Toji en el último capítulo, bien, porque ese es el punto. Me preocuparía si pensaras que estaba siendo justo, asfixiando al inocente doctor y amenazando con destruir todo el universo como justicia porque su hijo murió. Pero, de nuevo, ustedes deberían entender que está siendo emocional. En mis fics recibo muchas quejas de que mi MSS es demasiado mecánico, así que hice que este estuviera más en sintonía con sus emociones. Por cierto, él no ha cambiado de quien era. Toji siempre ha sido una persona que, aunque se preocupa por los demás, puede sentir simpatía y empatía y cosas por el estilo, cuando se trata de algo que le importa, ya sea su propia vida, o especialmente Megumi, que tiene prioridad sobre todo. Sus acciones para mejorar el universo siempre han sido principalmente egoístas. Siempre ha tenido indicios de desinterés, como cuando reaccionó a la historia original de Toji con tristeza, rabia y deseo de castigar al padre de Toji, pero su egoísmo de querer vivir y no ser borrado por Zeno siempre ha sido su razón principal. Hasta que nació Megumi empezó a amarlo más que a nada. Algunos pueden estar confundidos sobre por qué Toji ama tanto a Megumi cuando no fue planeado o algo así. Mi explicación personal para eso es escuchar las reacciones de muchos padres sobre cuando nacieron sus hijos y mi propia comprensión de la naturaleza humana. El amor que un padre siente por sus hijos es algo que no es realmente comprensible para alguien que no ha experimentado convertirse en uno. Aparentemente, muchos padres solo al ver a sus hijos los amaron de inmediato más que a cualquier otra cosa. Toji se estableció desde el capítulo 1 para relacionarse con la inmensa devoción del Toji original por su familia, por lo que siempre ha sido un hombre de familia, y tener a su hijo, después de haber perdido a sus primeros padres al morir él mismo, se aferró de inmediato a eso y al amor incondicional de un padre. Básicamente le estoy aplicando cosas del mundo real y sin olvidar el trauma que tuvo Toji desde el capítulo 1, donde, habiendo muerto, perdió a sus padres de esa manera. Ni siquiera se ha afligido adecuadamente, como se ve en CH1, donde decidió afligirse más tarde porque otras cosas tenían prioridad y luego se lanzó a la batalla, al poder y al deber, para olvidarlo todo. Megumi se convirtió en su centro, algo que era verdaderamente suyo y suyo antes que nadie. Goku, Vegeta, Nappa, Gohan, Piccolo, Freezer, etc. Todos tienen personas que les importan más que Toji, no eso está mal, pero esa es la verdad. Goku, por supuesto, si llegara el momento y él solo tuviera que elegir, elegiría a Gohan y Kiki sobre Toji. Vegeta elegiría a Nappa, Nappa elegiría a Vegeta. Freezer misma ha comenzado recientemente a amar a Toji, pero Toji aún no puede estar seguro de su amor. Esencialmente, él está extremadamente solo. Megumi es la única que, como su hijo, de un pedazo de él, no tiene otro bagaje. Ya está establecido que tanto Toji como Freezer son yanderes. Son extremadamente posesivos, y el propio Toji era extremadamente posesivo con sus padres, habiéndose asegurado de hacer todo lo posible para que no estuvieran tristes, enfermaran o empeoraran, etc. Toji a su vez también es posesivo con Megumi sin medida. Oh, sí, y antes de que lo olvide, Megumi cuando era bebé, si muere, se reencarna, por lo que no puede volver a la vida con las esferas de dragón. Toji se da cuenta de eso, por eso reacciona tan mal. Bueno, espero que lean esto y, si lo hicieron, muchas gracias por su tiempo y espero que esto aclare algunas cosas. Capítulo 61. El infierno. Toji Fushiguro cayó en la oscuridad. La lágrima que en realidad había creado colgaba muy por encima de él como una estrella roja distante, la única fuente de luz en la absoluta oscuridad de la capa más alta del infierno. El viento pasó corriendo junto a su traje de Vader mientras caía de cabeza, su capa ondeando violentamente detrás de él. Llevaba minutos cayendo, el vacío interminable se lo tragaba mientras descendía más profundamente al reino más temido de la otra vida. En el mundo viviente, tal caída habría sido trivial, un inconveniente momentáneo antes de que activara su ki para volar.
Pero aquí, en el infierno, se le negó esa opción. En el momento en que cruzó el umbral, lo sintió, una ley fundamental de este reino que negaba su habilidad para volar. Y así cayó, viendo como la lágrima en realidad se hacía cada vez más pequeña por encima de él, hasta que no era más que un pinchazo carmesí en la oscuridad infinita. El inesperado tiempo de inactividad le dio a su mente de carreras un momento para calmarse. Para pensar. A cuestionar. ¿Era esta la única opción? Se preguntó mientras continuaba su precipitada zambullida. ¿Tomé la decisión correcta? Había considerado otras posibilidades, por supuesto. Las esferas del dragón habían sido su primer pensamiento, forzando de alguna manera su activación antes de que pasara el año. Pero incluso si lo hubiera logrado, no habrían ayudado. Whis había confirmado lo que Toji ya sospechaba. El daño de energía de destrucción no podía curarse por medios convencionales. Las esferas del dragón, a pesar de todo su poder, no pudieron deshacer lo que fundamentalmente se había deshecho. ¿Qué tal ponerse en contacto directamente con Whis? La idea había cruzado por su mente repetidamente durante esos terribles momentos en la cámara médica. Pero Whis no le había dado ningún medio de comunicación, ninguna forma de convocarlo en caso de emergencia. E incluso si pudiera, Whis ayudaría. El ángel era el asistente de Bills, obligado a servir a la voluntad del dios de la destrucción, no a las súplicas desesperadas de un padre mortal. Whis había dejado claros sus términos. Ki divino nada. La respiración mecánica de Toji se mantuvo estable a pesar de la confusión de sus pensamientos. El sonido resonó extrañamente en el vacío a su alrededor, pareciendo venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. ¿Y si Megumi muere? La idea era casi demasiado dolorosa para completarla, pero Toji se obligó a enfrentarla. Si su hijo moría, las esferas del dragón serían inútiles. Megumi era un bebé. Su alma sería inmediatamente limpiada y reencarnada, ya no sería el hijo de Toji y Freezer, ya no sería su hijo de ninguna manera significativa. Se convertiría en el hijo de otra persona, borrando todos los recuerdos de sus padres. Las superesferas del dragón podrían tener el poder de restaurarlo por completo, pero estaban dispersas en 2 universos. Acceder a ellos significaría viajar al universo 6, violar las leyes divinas y potencialmente llamar la atención de Champa, el hermano de Beerus. Las consecuencias podrían ser catastróficas, posiblemente incluso atrayendo la atención del gran sacerdote o del propio Zenón. ¿Quién sabe cuán diferente es este mundo si tienen más ojos puestos en las superesferas del dragón, orbes de deseos capaces de revertir el poder de Zenón, el rey de todos? No. Esta era la única forma de avanzar. La otra vida contenía secretos, conocimientos y posiblemente curas que el mundo viviente no tenía. Si había alguna posibilidad de salvar a Megumi, era en el reino de los muertos. Mientras Toji continuaba descendiendo, una extraña calma se apoderó de él. El pánico y la rabia iniciales que lo habían llevado a abrir la realidad habían disminuido, reemplazados por una determinación fría y tranquila. Encontraría lo que necesitaba. Él salvaría a su hijo. Nada en el infierno más allá lo detendría. La oscuridad debajo comenzó a aclararse, adquiriendo un tenue tono rojizo. Toji ajustó su postura, orientándose con los pies primero cuando el suelo finalmente se hizo visible a miles de pies debajo, una vasta y árida llanura de roca de color óxido que se extendía hasta el horizonte. Se preparó para el impacto, canalizando más ki en sus piernas para absorber la tremenda fuerza de su aterrizaje. Cuando golpeó, el suelo hizo cráteres debajo de él, la roca se rompió en un radio de 50 pies. El impacto envió una onda expansiva a través del paisaje infernal, levantando nubes de polvo carmesí. Cuando el polvo se asentó, Toji se enderezó, su respiración mecánica atravesó el inquietante silencio de la primera capa del infierno. Escaneó su entorno, los procesadores visuales del casco realzaban la tenue luz rojiza. El sonido llegó sin previo aviso. Una cacofonía de aullidos, chillidos y rugidos desde todas las direcciones. La llanura árida no estaba vacía después de todo. Cientos de figuras emergieron detrás de formaciones rocosas y de grietas en el suelo. Almas de condenados y demonios de todas las descripciones, atraídas por la llegada sin precedentes de un ser vivo, convergieron sobre él como una ola, una masa retorcida de formas corruptas y rostros retorcidos.
Algunos parecían casi humanos, mientras que otros eran monstruosidades de colmillos, garras y tentáculos. Todos compartían la misma expresión hambrienta mientras cargaban hacia el intruso en su reino. Toji no dudó. Su sable de luz negro se encendió con un silbido distintivo, su hoja de energía absorbió la luz en lugar de emitirla, una porción de oscuridad absoluta que puede atravesar prácticamente cualquier cosa. La primera ola lo alcanzó, y el infierno fue testigo de algo que nunca antes había visto. Un ser vivo que trajo muerte a los muertos. Toji giró bruscamente, su sable de luz trazando un arco horizontal que dividía en 2 a 3 demonios simultáneamente. Sus cuerpos se desintegraron en cenizas en lugar de simplemente desmoronarse. La energía de destrucción los deshizo en un nivel fundamental. Siguió adelante con el impulso, pasando a un agarre inverso mientras empujaba la espada hacia atrás contra el pecho de un alma que había intentado flanquearlo. Un demonio corpulento con 6 brazos se abalanzó hacia adelante, cada miembro empuñando un arma tosca. Toji cayó en una postura baja, compensando su pierna derecha dañada con telequinesis, luego explotó hacia arriba. Su sable de luz talló un camino diagonal desde la cadera hasta el hombro, dividiendo a la criatura en 2 antes de que pudiera soportar ninguna de sus armas. Sus movimientos eran económicos, precisos, nada parecido al estilo de combate juguetón y llamativo que había empleado antes de sus lesiones. Cada golpe fue calculado para una máxima eficiencia, cada paso cuidadosamente colocado para mantener un equilibrio perfecto a pesar de sus limitaciones. Cuando un grupo de demonios más pequeños y rápidos intentó abrumarlo con números, Toji extendió su mano protésica. Con un pulso de telequinesis, los envió volando hacia atrás, sus cuerpos chocando contra la horda detrás de ellos. El viviente trae la verdadera muerte. Gritó una de las almas, su rostro es una máscara de terror. Huye. Huye. Pero no había a dónde correr. Su sable de luz se movía en patrones continuos y fluidos. Cortes y empujones precisos que convertían a cada atacante en cenizas. Cuando un demonio particularmente masivo intentó aplastarlo con una roca, Toji no se molestó en esquivarlo. Simplemente miró el proyectil, su telequinesis lo rompió en el aire en miles de fragmentos que luego invirtió de dirección, convirtiéndolos en metralla mortal que atravesó a docenas de enemigos. Un horror alado descendió en picado desde arriba, con las garras extendidas. Toji siguió su aproximación sin girar, luego, en el último momento posible, giró y empujó su sable de luz hacia arriba, atravesando a la criatura a través de su pecho. Chilló mientras la energía de destrucción recorría su cuerpo, reduciéndolo a nada antes de que pudiera completar su grito de muerte. A pesar de sus heridas, a pesar de las limitaciones de las leyes del infierno, Toji seguía siendo el depredador supremo. Su sentido del ki se extendía en todas las direcciones, lo que le permitía contraatacar desde cualquier ángulo. Su telequinesis compensó sus limitaciones físicas, creando un estilo de lucha que quizás era menos llamativo que antes, pero mucho más letal. Había aprendido de su arrogancia. Ya no jugará con su comida mientras no haya un verdadero propósito necesario. A medida que continuaba la batalla, Toji comenzó a notar algo extraño. Las almas y demonios que destruyó no se estaban reformando. En el mundo viviente, su energía de destrucción había destruido, pero no borrado cosas. Pero aquí, en el infierno, donde todo ya estaba muerto, su poder parecía tener un efecto más permanente. Esta comprensión se extendió por la horda como la pólvora, sin haber creído al primero que habló. No haber sido tan inteligente como él. Su sed de sangre inicial se convirtió en terror al presenciar cómo sus compañeros eran borrados de la existencia en lugar de simplemente dañados o dispersados. Él trae el olvido. Lloró un alma que alguna vez había sido humana. El fin de todos los fines. El asalto de la turba vaciló y luego se rompió por completo. Se dispersaron en todas direcciones, huyendo de la figura de armadura negra y su arma de la verdadera muerte. En unos momentos, Toji se quedó solo en el cráter, rodeado nada más que por el polvo carmesí de la llanura del infierno. Desactivó su sable de luz, sujetándolo a su cinturón mientras observaba el paisaje ahora vacío. Toji volvió la mirada hacia el horizonte, donde montañas distantes cortaban líneas irregulares contra el cielo rojo sangre. En algún lugar de este reino había un camino hacia el conocimiento que buscaba. Una cura para su hijo, una forma de contrarrestar y sanar de su propio poder. Sin vuelo, el viaje sería largo y arduo.
Pero el tiempo funcionaba de manera diferente en el infierno. Había sentido que su ser se movía de manera diferente que cuando estaba en el mundo viviente, su percepción se sentía diferente de lo que era en el universo viviente. A veces más rápido, a veces más lento que el mundo viviente. Necesitaba moverse rápidamente. Necesitaba encontrar un camino al cielo desde aquí. No pudo alcanzarlo cuando cortó del mundo viviente, la energía allí era mucho más débil para aferrarse que en el infierno, donde existían firmas de ki mucho más poderosas. Tohid comenzó a caminar por la llanura árida, su respiración mecánica manteniendo el ritmo de sus pasos. El viaje a través del infierno había comenzado. Días o quizás semanas después, el tiempo era difícil de rastrear en el crepúsculo eterno del infierno, Tohid se encontraba al borde de un vasto abismo. Detrás de él se extendían los páramos carmesíes que había atravesado, una extensión desolada donde vagaban las almas más débiles y los demonios menores. Ante él yacía la segunda capa del infierno, visible como un extenso paisaje muy por debajo. A diferencia de la llanura árida de la primera capa, esta región estaba repleta de retorcidos árboles nudosos de vida con corteza como piel desollada, ríos de lo que parecía sangre y estructuras que parecían ciudades pero con una arquitectura extraña. El abismo que separaba las capas tenía millas de ancho y parecía no tener fondo, sin medios visibles para cruzarlo. En el mundo viviente, Tohid simplemente habría cruzado volando. Aquí, se vio obligado a buscar alternativas. No podía simplemente saltar, las leyes en el infierno eran demasiado impredecibles. ¿Quién sabe qué había debajo para que él simplemente saltara? Escudriñó el borde del acantilado, buscando un camino hacia abajo. Al no encontrar ninguno, comenzó a pensar más. Extendiendo la mano con su telequinesis, Tohid arrancó una enorme roca del acantilado. Con cuidado, le dio forma de plataforma rugosa y luego se subió a ella. Usando su telequinesis no sobre sí mismo, lo que impedían las leyes del infierno, sino en la plataforma debajo de él, comenzó a descender al abismo. El descenso fue lento, pero seguro. Su control sobre su ki todavía era demasiado difícil en comparación con antes, cuando la telequinesis era una segunda naturaleza. A mitad de camino, un chillido repentino desde arriba interrumpió su concentración. Una bandada de halcones temibles, pájaros enormes con múltiples ojos y alas parecidas a sombras, lo habían visto. Rodearon por encima, sus aleteos crearon un ritmo inquietante mientras se preparaban para atacar. Tohid mantuvo su enfoque en la plataforma, sabiendo que cualquier lapso lo enviaría a caer en picado al abismo. Cuando el primer halcón temible se lanzó hacia él, se vio obligado a tomar una decisión en una fracción de segundo. Soltó su agarre telequinético en la plataforma con una mano, usando esa porción de su poder para agarrar al halcón atacante en el aire. Con un violento giro de su mano protésica, rompió el cuello de la criatura y luego arrojó su cuerpo a otro halcón buceador, interrumpiendo su carrera de ataque. La plataforma se tambaleó peligrosamente mientras su atención dividida debilitaba su agarre telequinético. Tohid se volvió a enfocar rápidamente, estabilizando su descenso mientras los halcones restantes giraban con más cautela, evaluando a esta presa inusual. Un halcón, más grande que los demás y con marcas distintivas como una calavera en la cara, se separó del patrón. En lugar de atacar directamente, flotaba cerca, estudiando a Tohid con una inteligencia que parecía fuera de lugar incluso en este reino retorcido. «Eres un bocado extraño», dijo el halcón, con una voz áspera y metálica. «Carne viva en el reino muerto. Skrik no ha probado carne viva, ¿qué es el tiempo de todos modos? 1 millón de años. 1000 millones. ¿Quién lleva la cuenta en este lugar?» Tohid mantuvo su enfoque en la plataforma, sin dignificar a la criatura con una respuesta. Su silencio pareció divertir al halcón. El tipo silencioso. A Skrik le gusta eso. La mayoría de las almas no se callan, siempre suplicando, negociando. Pero tú, eres diferente. Otro halcón se zambulló hacia Tohid, ignorando el interés del más grande en conversar. Sin romper su concentración en la plataforma, Tohid encendió su sable de luz con su mano protésica, la hoja negra atravesó el ala del atacante. El halcón chilló cuando la energía de destrucción se extendió por su cuerpo, reduciéndolo a nada antes de que pudiera completar su inmersión. El halcón con cara de calavera, Skrik, miró con 6 ojos que se abrieron en algo parecido a deleite. Muerte verdadera. Traes la verdadera muerte.
Oh, esto es fascinante. Skrik no ha visto nada tan interesante desde entonces, bueno, jamás. Toji continuó su descenso, ahora a solo unos cientos de pies del fondo. Los halcones restantes, al ver el destino de su compañero, se habían retirado a una distancia segura, todos excepto Skrik, que continuó dando vueltas y charlando. ¿A dónde vas, viviendo una? El palacio. El eje. El vacío. Skrik conoce todos los caminos, todos los secretos. 17.000 años volando por estos cielos malditos. ¿O eran 17 millones? El tiempo es divertido aquí. Cuando la plataforma de Toji finalmente llegó al fondo del abismo, salió a tierra firme. Solo entonces reconoció al halcón persistente. Si tienes información, compártela, dijo, con su voz modulada resonando en el estrecho espacio en la base del abismo. De lo contrario, vete. Skrik aterrizó en una roca cercana, plegando sus alas como sombras. Directo. Eso me gusta. La mayoría de los visitantes pierden el tiempo con bromas o gritando. ¿Qué buscas, viviendo uno? Skrik sabe todo lo que vale la pena saber. Necesito alcanzar el punto más alto del infierno, declaró rotundamente Toji. El lugar más cercano al cielo. Los múltiples ojos de Skrik parpadearon asincrónicamente, y lo que podría haber sido una risa escapó de su pico. El palacio. El Axis Mundi. Apuntas alto, viviendo uno. Pero el camino es largo y mortal, incluso para quien trae la verdadera muerte. No pedí comentarios, respondió Toji, agotando su paciencia. Pedí direcciones. Direcciones. A través de 9 capas del infierno. Más allá de los ogros, los huecos y la corte carmesí. Más allá de los antiguos sellados cuyos mismos sueños pueden enloquecer a las almas. Skrik saltó de un pie a otro con aparente emoción. No, no, no. Las direcciones no son suficientes. Necesitas un guía. Toji estudió al extraño halcón. A pesar de su energía maníaca y su discurso inconexo, claramente poseía conocimientos que podían ser valiosos. Y en un reino donde no podía volar, tener un guía con alas ofrecía claras ventajas. ¿Y te ofreces como voluntario? Preguntó Toji con escepticismo. Por un precio. Declaró Skrik, extendiendo sus alas dramáticamente. Todo tiene un precio en el infierno. Nómbralo. Libertad. Skrik respondió de inmediato. Cuando te vayas de este lugar, si te vas de este lugar, llévate a Skrik contigo. Skrik ha estado en el infierno para demasiado tiempo. Skrik quiere volver a ver las estrellas. Verdaderas estrellas, no estas burlas rojas como la sangre. Toji consideró la solicitud. Llevar a una criatura del infierno de regreso al mundo viviente tendría consecuencias desconocidas. Pero necesitaba información, y el tiempo era esencial. Si su información resulta útil, la consideraré, dijo finalmente. ¿Consideras? Las plumas de Skrik se erizaron de indignación. Skrik necesita más que consideración. Skrik necesita una promesa. No recibirás promesas mías, respondió Toji fríamente. Solo esto. Traicióname, y me aseguraré de que tu final sea permanente. Para enfatizar su punto, encendió brevemente su sable de luz, zumbando la hoja de energía negra. Skrik miró el arma, luego el rostro enmascarado de Toji. Después de un momento, el halcón meneó la cabeza en lo que pareció ser resignación. Es justo. El vivo maneja un trato difícil. Pero Skrik acepta. Mejor libertad potencial que cierto olvido. Toji desactivó su sable de luz. Entonces tenemos un acuerdo. Ahora, ¿de qué manera? Skrik se lanzó desde su posición, volando una corta distancia antes de aterrizar de nuevo, mirando hacia atrás expectante. Por aquí. A través del bosque de almas desolladas. Trata de mantenerte al día, viviendo uno. Mientras Toji seguía al halcón errático más profundamente en la segunda capa del infierno, permanecía alerta a las amenazas. Los árboles retorcidos a su alrededor parecían susurrar al pasar, su corteza palpitaba como carne viva. Ocasionalmente, se formaban caras en los troncos, las bocas se abrían en gritos silenciosos antes de retroceder hacia la madera. Este bosque, dijo Toji mientras caminaban, ¿qué es? Almas. Skrik respondió alegremente. Almas que intentaron esconderse del castigo.
Los ogros los encontraron, los convirtieron en árboles. Sienten todo. Cada insecto que excava, cada pájaro que anida, cada llama que arde. Castigo perfecto para los cobardes. Toji absorbió esta información en silencio. Se esperaba la crueldad del infierno, pero su creatividad fue sorprendente, especialmente para el mundo de Dragon Ball. Esto no se parecía en nada al infierno en Super GT. Se acercó más, pero aún no se acercó a esto. A medida que avanzaban más hacia el bosque, notó movimiento en su visión periférica. Figuras sombrías revoloteando entre los árboles, mirando pero sin acercarse. «Nos están siguiendo», señaló. «Siempre». Skrit confirmó. «Los huecos. Devoradores de almas. Ellos te quieren a ti, viviendo uno. Alma fresca, recuerdos frescos. Pero temen tu espada mortal. Inteligente de ellos. Muy inteligente». Como convocada por la mención, una figura demacrada de piel translúcida se interpuso en su camino. Donde los órganos deberían haber sido visibles a través de su carne clara, solo se podía ver una oscuridad arremolinada. Su rostro carecía de rasgos, excepto por unas fauces circulares y abiertas. Toji encendió su sable de luz de inmediato. La espada le permitió no usar el exceso de ki y dañar su cuerpo al usar demasiado. Necesitaba mantener la mayor resistencia posible, especialmente con sus lesiones. «Espera». Skrit chilló, batiendo sus alas agitadamente. No todos los huecos son enemigos. Este lo es, diferente. El hueco no hizo movimientos agresivos. En cambio, levantó la mano en lo que podría haber sido un saludo. «¿Quiere hablar?», explicó Skrit. «Raro. Muy raro. Por lo general, solo devoran». La boca del hueco comenzó a moverse, pero en lugar de palabras, se proyectaron imágenes en la mente de Toji. Un camino a través del bosque, una ruta segura más allá de los peligros, una advertencia sobre algo enorme que cazaba en los bosques más profundos. «¿Lo es, ayudándonos?», preguntó Toji, sorprendido pero sin bajar su arma. «Curioso», comentó Skrit, saltando de un pie a otro. «Quizás detecta tu propósito. Algunos huecos alguna vez fueron sanadores en la vida. Quizás sepa algo sobre lo que buscas». La criatura proyectó más imágenes. Un árbol imponente en el centro del bosque, antiguo y macizo, con raíces que llegaban a todas las capas del infierno. El Axis Mundi, aunque todavía no el verdadero que llegó al cielo. Esto era simplemente su reflejo, su sombra en los reinos inferiores. El eje falso. Skrit confirmó, leyendo las imágenes junto a Toji. Un punto de referencia en el viaje hacia arriba. ¿Sí? Este hueco sí nos ayuda. Toji estudió a la criatura cuidadosamente antes de desactivar su sable de luz. «Sigue adelante», entonces, les dijo a sus dos guías. El hueco se desplazó hacia adelante, moviéndose entre los árboles en silencio. Toji lo siguió, con Skrit alternando entre volar distancias cortas por delante y regresar a aterrizar en ramas cercanas. A medida que se adentraban más en el bosque, los árboles se hacían más grandes y grotescos, sus rostros más definidos y sus susurros más coherentes. De vez en cuando, Toji podía pronunciar palabras. Súplicas de clemencia, ofertas de gangas, promesas de secretos si tan solo los liberaba. Los ignoró a todos, se centró únicamente en su misión. El viaje a través del bosque tomó lo que parecieron días, aunque el flujo del tiempo permaneció inconsistente. A veces, el cielo rojo de arriba se oscurecía casi a negro y luego se aclaraba nuevamente en lo que parecían minutos. Otras veces, una sola hora de caminata se sentía extendida a semanas. A lo largo de todo, Toji mantuvo su ritmo implacable, su cuerpo dañado apoyado por telequinesis cuando era necesario. La respiración mecánica de su traje se convirtió en un compañero constante de su viaje, algo que él contaba internamente, algo que marcaba su progreso a través de la segunda capa del infierno. Finalmente, llegaron a un claro donde los árboles se abrieron para revelar su destino. Un árbol tan macizo que empequeñecía a todos los demás, su tronco era más ancho que una manzana de la ciudad y sus ramas desaparecían en las nubes de color rojo sangre de arriba. A diferencia de los otros árboles, este no mostraba rostros, ni signos de tormento. Simplemente existió, antiguo e implacable. El eje falso. Anunció Skrit. No es el verdadero camino al cielo, sino un paso hacia arriba.
A partir de aquí, podemos llegar a la tercera capa. El hueco se dirigió hacia el enorme árbol, haciendo gestos para que lo siguieran. En la base del tronco había una abertura, un pasaje que conducía hacia adentro y, presumiblemente, hacia arriba. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, un nuevo sonido los alcanzó. Un golpe rítmico que sacudió el suelo bajo sus pies, acompañado de una voz extraña y cadenciosa que parecía ser rimas. ¿Quién se atreve a acercarse al maldito árbol sagrado? Identifíquense de inmediato. Este reino es mío para protegerlo con puño de hierro, así que expresa tu propósito o no te extrañarán. De entre los árboles emergió una figura enorme, de al menos 15 pies de altura, con la piel verde musgo cubierta de brillantes cicatrices rúnicas. 4 brazos musculosos terminaban en manos con puntas de garras de obsidiana, y un solo ojo enorme dominaba el centro de su frente. Su boca, cuando se abrió para hablar de nuevo, reveló 3 filas de dientes aserrados. Un ogro verde, susurró Skrik, con su habitual energía maníaca sometida por un miedo genuino. Un árbitro. El rango más alto. Estamos en serios problemas, viviendo uno. El enorme ojo del ogro se fijó en Toji, estrechándose al reconocerlo. Un alma viviente dentro del reino de los muertos. Esta violación llena mi corazón de pavor. Declara tu propósito, mortal, rápido y verdadero, o romperé tu maldito cuerpo en 2. Toji dio un paso adelante, impertérrito ante la enorme criatura. Busco un pasaje hacia arriba, afirmó simplemente, sin molestarse en coincidir con las rimas del ogro. ¿Qué pasa con estas personas de alto rango y sus rimas? Primero el coleccionista y ahora este tipo. Pensó Toji para sí mismo. Los ojos del ogro se abrieron de indignación ante la respuesta. ¿Te atreves a dirigirte a mí sin el verso adecuado? Tu falta de respeto no podría ser peor. En el infierno, la palabra de los ogros es maldita ley, ahora rima tus palabras o enfréntate a mi garra mortal. La paciencia de Toji, ya escasa, se quebró por completo. Encendió su sable de luz, la hoja negra zumbando con energía destructiva. No tengo tiempo para juegos, dijo, con su voz modulada fría de amenaza. Hazte a un lado o serás destruido. Las cicatrices rúnicas del ogro brillaron con furia. Una amenaza de labios mortales. ¡Qué maldito atrevido! Tu arrogancia es verdaderamente digna de contemplar. Pero aprenderás a respetar de la manera más dura, mientras te arranco la maldita espina donde te quedas. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, el ogro cargó hacia adelante, con los 4 brazos alcanzando a Toji. Pero Toji ya se estaba moviendo. Se agachó debajo del primer brazo de barrido, cortando su sable de luz hacia arriba para cortarlo por el codo. El ogro rugió de dolor mientras la energía destructiva se extendía por la vida, impidiendo la regeneración. Imposible. El ogro bramó, abandonando su discurso rimado en estado de shock. Ningún arma puede causar daño permanente en el infierno. ¿Qué maldita brujería es esta? Toji no desperdició aliento en explicaciones. Giró sobre su pierna buena, usando telequinesis para mejorar su estabilidad, mientras atravesaba la rodilla del ogro con su sable de luz. La articulación se desintegró, haciendo que la enorme criatura se estrellara contra el suelo. El ogro atacó con los brazos restantes, atrapando a Toji con un golpe repentino que lo envió volando hacia un árbol cercano. El impacto habría matado a casi cualquier otra persona en el infierno, pero Toji simplemente se puso de pie, su respiración mecánica ininterrumpida. Última oportunidad, advirtió Toji, avanzando sobre el ogro caído. Concédenos el paso. Los ojos del ogro se abrieron paso entre Toji y su sable de luz negro, reemplazando el miedo genuino por su rabia anterior. El camino que buscas solo conduce a tu perdición, ningún mortal sube más allá de su maldita tumba. Pero si debes ascender contra todo sentido, te concedo pasaje con esta única defensa. Los reinos superiores albergan horrores peores que yo, su antigua ira será tu enemiga. Con esas palabras, el ogro se arrastró a un lado, despejando el camino hacia la enorme abertura del árbol. Toji desactivó su sable de luz, estudiando al ogro por un momento antes de girar hacia su destino. Skrik revoloteó nerviosamente a su lado, con los 6 ojos muy abiertos de incredulidad. Derrotaste a un árbitro. Un ogro verde. Imposible. Skrik nunca ha visto algo así en toda su existencia eterna. El hueco ya se había desplazado hacia la abertura del árbol, aparentemente sin impresionarse por la confrontación.
Toji lo siguió, con Skrik todavía charlando asombrado cuando entraron en el pasaje que los llevaría a la tercera capa del infierno. El viaje hacia arriba a través de las capas del infierno se convirtió en una confusión de horrores y desafíos. Cada reino presentaba nuevos obstáculos, nuevos enemigos y nuevos paisajes de tormento. En la tercera capa, las llanuras hirvientes, lagos de metal fundido se extendían hasta el horizonte, estallando ocasionalmente en géiseres que llovían fuego líquido sobre los condenados. Aquí, Toji se encontró con los señores desollados, seres masivos de músculos y tendones expuestos que daban forma a la carne viva como arcilla. Su líder, un terror imponente adornado con armadura de hueso, buscó agregar a Toji a su colección. La batalla duró lo que parecieron días, con Toji finalmente emergiendo victorioso pero con nuevas cicatrices en su cuerpo ya dañado. Maldito este lugar. Es como si todo el reino me estuviera rechazando y tratando de debilitarme, pensó Toji para sí mismo mientras miraba el daño. La cuarta capa, la oscuridad susurrante, era un reino de noche perpetua donde el sonido era el único sentido confiable. Aquí habitaban las colmenas susurrantes, colectivos de criaturas insectoides que formaban formas humanoides y robaban recuerdos de sus víctimas. Toji perdió 3 días de su viaje cuando uno de esos colectivos invadió sus sueños, lo que lo obligó a luchar contra las pesadillas de Megumi, muriendo de innumerables maneras mientras permanecía indefenso. Afortunadamente para él, su cuerpo y armadura eran simplemente demasiado fuertes para ser dañados durante esos días. La quinta capa, los reinos fracturados, desafió la física convencional. La gravedad cambió de manera impredecible, las masas de tierra flotaron y la realidad misma pareció doblarse y torcerse. Aquí gobernaban los caminantes del vacío, seres altos y anormalmente delgados cuyos cuerpos eran lágrimas en la realidad misma. Intentaron atrapar a Toji en sus dominios por la eternidad, pero su poder demostró ser capaz de atravesar sus prisiones. A lo largo de estas pruebas, Skrik siguió siendo su guía, y el conocimiento del halcón maníaco resultó invaluable a pesar de su comportamiento errático. El hueco los acompañó hasta la cuarta capa, donde finalmente sucumbió a una jauría de sabuesos que los acechaba desde hacía días. El tiempo continuó su flujo inconsistente, a veces acelerándose hasta donde un solo paso parecía abarcar semanas en el mundo viviente, otras veces disminuyendo la velocidad hasta donde el viaje de 1 hora podría tomar solo segundos en otro lugar. Toji solo podía esperar que quedara suficiente tiempo para salvar a Megumi cuando regresara. Ahora, a medida que se acercaban al límite entre la séptima y la octava capa, Toji se encontraba al borde de una vasta oscuridad, una región tan completamente desprovista de luz que ni siquiera los procesadores visuales de su casco podían detectar nada en su interior. El vacío de las penas, anunció Skrik, encaramado en una formación rocosa irregular a su lado. La octava capa. Sin luz, sin olor, sin sabor, solo quedan el sonido y el tacto. Muchas almas enloquecen aquí, perdidas en la oscuridad eterna. Toji estudió la impenetrable negrura ante él. ¿Cómo navegamos? Con cuidado. Skrik se rió, su energía maníaca no disminuyó a pesar de su arduo viaje. El suelo es traicionero. Pozos que caen a la 9ª capa. Criaturas que cazan solo por el sonido. Y lo peor de todo, los recuerdos. ¿Recuerdos? Toji cuestionó. La oscuridad se alimenta del arrepentimiento, explicó Skrik, con las alas batiendo nerviosamente. Te muestra tus peores momentos. Te hace revivirlos. Una y otra vez. Toji consideró esta información. Su alma era fuerte, pero tenía remordimientos como cualquier ser. La oscuridad lo obligaría a revivir su fracaso contra Dragon Slug. En el momento en que se dio cuenta de que Suki estaba matando a su hijo, ¿hay un camino alternativo? Él preguntó. Los múltiples ojos de Skrik parpadearon en secuencia. Ninguna. El palacio se encuentra más allá del vacío. El verdadero Axis Mundi. Tu único camino hacia arriba. Toji asintió, resignado al desafío que tenía por delante. Entonces procedemos. Nosotros. Las plumas de Skrik se erizaron ansiosamente. Skrik no puede entrar al vacío. Los halcones de la muerte necesitan luz para existir. Skrik se disolvería. Entonces espera aquí, ordenó Toji. Volveré una vez que haya encontrado un camino. Si vuelves.
Skrit corrigió. El vacío se ha cobrado billones. Incluso seres de gran poder. No estoy preocupado, respondió Toji, acercándose a la oscuridad. Recuerda nuestro arreglo. Traicióname, y tu final será permanente. Con esas palabras, cruzó el umbral hacia la oscuridad absoluta. E inmediatamente, cesó toda entrada visual. Los procesadores de su casco, diseñados para mejorar la poca luz, no encontraron nada que amplificar. Toji extendió sus otros sentidos. El tacto confirmó tierra firme bajo sus pies, aunque la textura era extraña. La piedra y la tierra cambiaban constantemente debajo de él. El sonido reveló un silencio mortal roto solo por su respiración mecánica y los sutiles movimientos de su armadura. Dio un paso cuidadoso hacia adelante, luego otro, manteniendo su dirección por pura fuerza de voluntad. Como Skrik había advertido, el suelo era traicionero, a veces inclinándose inesperadamente, otras veces dando paso a caídas repentinas que solo pudo detectar en el último momento. Después de lo que podrían haber sido horas de cuidadoso progreso, el primer recuerdo lo golpeó. No fue gradual ni sutil. En un momento estaba navegando por la oscuridad, al siguiente estaba parado en el baño de su apartamento, mirando fijamente al Toji Fusiguro original mientras tragaba un puñado de pastillas para dormir. «Detente», ordenó Toji, reconociendo la ilusión por lo que era. Parece que al menos el infierno no sabía quién era realmente y pensó que era el Toji original. Pero el recuerdo continuó, lo que lo obligó a presenciar el momento en que este cuerpo había muerto, o a los ojos del infierno, casi muere. La escena cambió. Ahora estaba parado en el planeta selvático, viendo a Freser alejarse volando de él y de su hijo recién nacido sin mirar hacia atrás. «Estos ni siquiera son mis peores recuerdos», dijo en voz alta, su voz resonando extrañamente en la oscuridad. «Tendrás que hacerlo mejor que eso». Como si aceptara su desafío, la oscuridad volvió a cambiar. Esta vez, vio a Megumi tosiendo sangre, su pequeño cuerpo destrozado por el dolor, mientras la energía de destrucción lo desataba desde adentro. Pero esto no era un recuerdo, era un miedo, un futuro posible. «Basta», gruñó Toji, su voz tenía un filo peligroso. «Estos trucos no me detendrán». Continuó avanzando, forzando un pie frente al otro, a pesar de las visiones que lo asaltaban. La oscuridad pareció responder a su desafío, intensificando su asalto. Imágenes de Megumi muriendo de formas cada vez más horribles aparecieron ante él, cada una más detallada y creíble que la anterior. El ritmo de Toji nunca flaqueó. Su determinación abrazó las ilusiones como su sable de luz atravesó la carne. Nada de lo que el vacío le mostró pudo igualar el verdadero horror que lo impulsó. Su hijo muriendo mientras vagaba por el infierno. Después de lo que parecieron días de progreso implacable, Toji sintió algo por delante. Una presencia, poderosa pero contenida. Redujo la velocidad de su aproximación, moviendo la mano hacia su sable de luz. «¿Quién está ahí?». Una voz gritó. Masculina, cautelosa, con un toque de desafío que le recordaba a Toji a alguien, aunque no pudo ubicarla de inmediato. «Identifícate», ordenó Toji, encendiendo su sable de luz. La hoja negra no proporcionaba iluminación en la oscuridad absoluta, pero podía sentir su energía destructiva zumbando a través de la empuñadura. «Debería preguntarte eso», respondió la voz. «Tú eres el que invade mi prisión». Toji detectó movimiento. Alguien lo rodeaba, manteniendo una prudente distancia. Siguió el sonido, girándose para mirarlo. «¿Tu prisión?». Él cuestionó. «Por mis crímenes contra Freser», escupió amargamente la voz. Negarse a inclinarse ante ese tirano aparentemente era digno de la oscuridad eterna. «El maldito lugar en el que se encuentra ve su gobierno como necesario o algo así». El nombre llamó la atención de Toji de inmediato. «¿Conoces a Freser?». Una risa áspera le respondió. «¿Lo conoces?». «Luché en sus ejércitos durante años. Lo vi destruir a mi gente. Mi planeta». La voz estaba más cercana ahora, más confiada. «Pero tú eres diferente. No estás muerto. Puedo sentirlo». «¿Cómo entró un ser vivo al infierno?». «Esa no es tu preocupación», respondió Toji fríamente. «Si conoces el camino a través de esta oscuridad, dímelo. De lo contrario, nuestra conversación habrá terminado». «Directo al grano, ¿verdad?». La voz tenía una nota de diversión ahora. «Me gusta eso.
¿Pero por qué debería ayudarte? Porque la alternativa es el olvido, declaró Toji, levantando ligeramente su sable de luz. No tengo tiempo para juegos. Siguió un momento de silencio y luego, puedes destruir almas permanentemente. Puedo sentirlo en tu arma. Eso es imposible. Y sin embargo, aquí estoy, respondió Toji. Tu conocimiento, tu existencia. Elige. Otro silencio, más largo esta vez. Finalmente, la voz suspiró. Bien. La salida está aproximadamente a 2 millas al norte de aquí. Hay un camino de piedra ligeramente más suave. Puedes sentirlo debajo de los pies si prestas atención. Muéstrame, exigió Toji. No puedo dejar esta área, explicó la voz. Parte de mi castigo. Pero puedo guiarte con mi voz. Toji consideró sus opciones. El extraño podría estar mintiendo, llevándolo más profundamente al vacío o a una trampa. Pero su sentido ki, aunque limitado en este lugar, no detectó ningún engaño inmediato. Adelante, finalmente dijo. Pero recuerda, puedo encontrarte de nuevo si es necesario. Encantador, murmuró la voz. Por aquí. Sigue el sonido de mi voz. Avanzaron a través de la oscuridad, el extraño ocasionalmente gritaba instrucciones o advertencias sobre un terreno traicionero por delante. A pesar de su sospecha inicial, Toji encontró que la información era precisa. De hecho, el camino se suavizó bajo los pies, lo que sugiere que estaban en un sendero deliberado en lugar del terreno aleatorio por el que había navegado antes. Entonces, dijo la voz después de haber estado caminando durante algún tiempo, ¿qué lleva a un ser vivo al infierno? No es exactamente un destino turístico. Mi hijo se está muriendo, respondió Toji sin rodeos, sin ver ninguna razón para ocultar su propósito. Necesito información que solo se puede encontrar aquí. ¿Tu hijo? La voz sonó sorprendida. ¿Y pensaste que el infierno tendría conocimiento curativo? Este es un lugar de castigo, no de medicina. El palacio del infierno se conecta con el Axis Mundi, respondió Toji. Y el eje conduce al cielo, donde podría existir la curación que busco. Un silbido bajo atravesó la oscuridad. Ambicioso. El palacio está custodiado por los ogros más poderosos del infierno. E incluso si alcanzas el eje, el límite entre el infierno y el cielo es impenetrable. Ya veremos, dijo simplemente Toji. Continuaron en silencio durante un rato más antes de que el extraño volviera a hablar, con la voz vacilante. ¿Este hijo tuyo, quién es su madre? La pregunta parecía extrañamente específica, pero Toji no vio ningún daño en responder. Freser. El silencio que siguió fue profundo. Cuando la voz finalmente regresó, estaba tensa por la conmoción. Tú, y Freser. Ella es una mujer, no, más allá de eso es jodidamente imposible. Evidentemente no, respondió secamente Toji. Pero ella es un monstruo. Un tirano genocida. Ha destruido civilizaciones enteras sin remordimientos. Toji no estuvo en desacuerdo con la evaluación. Sí. ¿Y tú, qué? ¿Decidiste acostarte con ella? Me atrevo a pedirle que ame a ese maldito lagarto Vitk. Elegiría mis próximas palabras con cuidado. Toji interrumpió, haciendo que la voz se callara, sintiendo el peligroso territorio que pisó. Mi relación con Freser es complicada, dijo Toji, agotando su paciencia. Y nada de tu incumbencia. Concéntrate en guiarme fuera de aquí. El extraño volvió a quedarse en silencio, aunque Toji podía oír su respiración, ahora más rápida, agitada. Finalmente, volvió a hablar. Estamos casi en el límite. Otro cuarto de milla por delante. A medida que avanzaban, Toji sintió que el extraño se acercaba, sus pasos más deliberados. Su mano apretó la empuñadura de su sable de luz, lista para la traición. Una última pregunta, dijo la voz, ahora a solo unos metros de distancia. Este hijo, ¿cómo se llama? Megumi, respondió Toji, tensándose por un ataque. En cambio, un suspiro pesado vino de la oscuridad. Una palabra humana, bendición. Al menos le diste un buen nombre. De repente, apareció una luz delante, un tenue resplandor que marcaba el borde del vacío. La iluminación, tenue como era, reveló a su guía por primera vez. Un hombre se paró frente a él, musculoso y con cicatrices de batalla, con una armadura dañada que alguna vez podría haber sido blanca.
Su cabello era salvaje y puntiagudo, y una cicatriz en forma de X marcaba su mejilla izquierda. Pero lo más sorprendente fue su rostro, un rostro que tenía un extraño parecido con el de Goku. Toji inmediatamente lo reconoció de la historia de Dragon Ball. Goku, los ojos de Bardock se abrieron de par en confusión. ¿Quién? Antes de que Toji pudiera responder, la expresión de Bardock se endureció a medida que procesaba completamente la apariencia de Toji. La armadura negra, la respiración mecánica, el obvio soporte vital tecnológico. ¿Qué te pasó? Él preguntó. Daño de batalla, respondió Toji simplemente. ¿Vienes conmigo o te quedas en tu prisión? Bardock miró hacia atrás a la oscuridad detrás de ellos, luego hacia la luz de adelante. No puedo irme. Lo he intentado. El límite me repele. Toji extendió la mano con su telequinesis, sondeando la barrera invisible que mantenía confinado a Bardock. Era magia poderosa y antigua en lugar de restricción física. Pero la magia, como todo lo demás, tenía estructura. Y la estructura podría romperse. Quédate quieto, ordenó, extendiendo su mano protésica hacia Bardock. El Saiyano se tensó pero obedeció, observando con cautela cómo la telequinesis de Toji lo envolvía. Con puro poder, Toji comenzó a desentrañar las ataduras mágicas que ataban a Bardock a este lugar. El hechizo resistió, apretándose como serpientes constrictoras alrededor del Saiyajin, pero el poder de Toji era imparable. Con un sonido como vidrios rotos, el hechizo vinculante se rompió. Bardock tropezó hacia adelante, casi cayendo cuando la fuerza que lo había retenido durante tanto tiempo desapareció repentinamente. ¿Cómo lo hiciste? Comenzó, mirándose las manos con incredulidad. Como yo hago todo. Simplemente lo hago, respondió Toji encogiéndose de hombros. Bardock dudó solo brevemente antes de seguirlo, dejando atrás la oscuridad de su prisión. A medida que pasaban más allá del límite del vacío, la luz real, no la oscuridad roja sangre de las capas superiores del infierno, sino la iluminación dorada real, los saludó. Se pararon al borde de lo que parecía ser un enorme patio pavimentado con azulejos de obsidiana que reflejaban la luz dorada de arriba. En su centro se alzaba una estructura tan vasta que desafiaba la comprensión. El Palacio del Infierno, un monumento al sufrimiento y el castigo que se extendía hacia arriba más allá de la vista. Y allí, en el corazón del palacio, visible a través de enormes puertas abiertas, se alzaba un árbol de proporciones imposibles. El verdadero Axis Mundi, su tronco más ancho que una montaña, sus ramas desapareciendo en nubes muy por encima. El camino al cielo, respiró Toji, su voz mecánica con una rara nota de asombro. Bardock miró al palacio con odio manifiesto. Y la sede del poder del infierno. Los ogros nunca te dejarán alcanzar el eje. Como convocados por sus palabras, aparecieron enormes figuras en la entrada del palacio. 3 ogros verdes, sus cicatrices rúnicas brillando de poder, sus únicos ojos fijos en los intrusos con evidente malicia. Los intrusos se acercan con paso tonto, pensando que la puerta del cielo se abre de par en par. Pero nadie puede pasar el árbol sagrado, especialmente los malditos mortales como tú. Toji encendió su sable de luz. A su lado, Bardock se puso en posición de combate, sus instintos de batalla Saiyajin anularon cualquier miedo que pudiera haber sentido. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora, declaró Toji, su respiración mecánica constante y siniestra en el repentino silencio. Mi hijo no morirá mientras yo esté de pie. El ogro central dio un paso adelante, elevándose sobre ellos a casi 20 pies de altura. El destino de tu descendencia no nos concierne, no se puede luchar contra las reglas del infierno. Los vivos y los muertos separados deben quedarse, ahora enfréntate a tu perdición sin demora. Con esas palabras, los ogros cargaron hacia adelante, temblando el suelo bajo sus enormes pies. Toji y Bardock se prepararon, listos para lo que podría ser su batalla final en el infierno. Pero antes de que los ogros pudieran alcanzarlos, un chillido familiar dividió el aire. Skrik descendió desde arriba, sus alas de sombra se abrieron de par en par mientras rodeaba el patio. Viviendo uno. Lo lograste. Skrik sabía que lo harías. Bueno, Skrik esperaba que lo hicieras. Skrik puede haber dudado un poco. Pero mira. El palacio. El eje. Ya casi llegamos. Los ogros detuvieron su carga, distraídos momentáneamente por la inesperada aparición del halcón.
Skrik aterrizó junto a Toji, su cara de calavera de alguna manera logró parecer presumido. Skrik encontró otra forma de rodear el vacío. Mucho más rápido. Skrik es inteligente así. Pero encontraste un amigo. Un Saiyajin. ¡Qué interesante! Toji no apartó los ojos de los ogros mientras se dirigía al halcón. Skrik, ¿qué sabes sobre acceder al Axis Mundi? ¿El árbol? Es simple. Bueno, no es simple. Pero es posible. Los ogros lo vigilan, pero siguen las reglas. Reglas antiguas. Deben aceptar un desafío si se emite correctamente. Los ojos del ogro central se entrecerraron ante las palabras de Skrik. El halcón dice la verdad, aunque demasiado alto, su conocimiento enorgullece al bastardo. Un desafío debidamente declarado, debe ser aceptado, combate compartido. Toji dio un paso adelante, su armadura negra brillando a la luz dorada. Entonces te desafío. Si gano el pasaje al Axis Mundi. El ogro consideró esto, inclinando ligeramente su enorme cabeza. Y si pierdes, tu alma permanece, eternamente en los dominios del infierno. Tu estatus vital también se perderá, tu búsqueda y tu vida para siempre. De acuerdo, dijo Toji sin dudarlo. Bardock le agarró del brazo. ¿Estás loco? Estos son ogros verdes, los seres más poderosos del infierno. Incluso si de alguna manera derrotas a uno, hay 3 de ellos. Toji por un momento se sorprendió por la preocupación en la voz del Saiyano. Eso era diferente a la forma tradicional en que eran los Saiyajin. O el infierno había hecho a Bardock mucho más comprensivo, o este no era el Z, sino el Super. No tengo tiempo para la precaución, respondió Toji, sacudiendo el agarre del Saiyano. Mi hijo se está muriendo a cada momento que me demoro. Se volvió hacia los ogros. Acepto tus términos. Ahora, empezamos. El ogro central dio un paso adelante, sus 4 enormes brazos se extendieron ampliamente mientras se elevaba sobre Toji. El desafío es aceptado, tonto mortal, prepárate para morir por regla antigua. Tu arma trae la verdadera muerte, es verdad, pero la velocidad y la fuerza te pertenecen. Sin previo aviso, el ogro se movió. Un enorme puño se estrelló donde Toji había estado parado una fracción de segundo antes, creando un cráter en las baldosas de obsidiana. Toji apenas había logrado esquivar, ahora más cerca del Axis Mundi, el infierno limitaba su poder más que antes, haciendo que su cuerpo dañado fuera aún más un obstáculo. Lo compensó enfocándose más en su telequinesis, usándola para mejorar sus movimientos mientras rodeaba al oponente masivo. El ogro aprovechó su ventaja, atacando los 4 brazos de una manera que no dejaba aberturas obvias. Toji se vio obligado a ponerse a la defensiva, su sable de luz un borrón de energía negra mientras paraba y desviaba los puños masivos. Impresionante habilidad para alguien tan pequeño, pero la fuerza por sí sola no me hará caer. El poder de los ogros es viejo como la mierda, más allá de lo que los mortales pueden soportar o encajar. Esa rima ni siquiera tiene sentido, murmuró Toji. Silencio perra. No soy una perra, tonto. Toji respondió molesto. Un golpe repentino atrapó el costado derecho de Toji, enviándolo a patinar por el patio. Su pierna dañada casi cede, pero se estabilizó con telequinesis, usando el impulso para rodear detrás del ogro. La enorme criatura se dio la vuelta, pero no antes de que Toji lograra golpear con su sable de luz, atravesando uno de sus brazos inferiores. La extremidad se desintegró a medida que la energía destructiva se extendía desde la herida. El ogro rugió de dolor y rabia, su discurso rimado abandonado temporalmente. Mi brazo. ¿Qué maldita brujería es esta? Redobló su ataque, los 3 brazos restantes se movían en un borrón de movimiento. Toji se vio obligado a retroceder, incapaz de encontrar una salida a través del implacable asalto. Desde el banquillo, Bardock observaba con creciente preocupación. El guerrero de armadura negra era claramente poderoso, pero sus movimientos traicionaban lesiones y limitaciones. Contra un ogro verde, eventualmente podría prevalecer. Pero 3. Imposible. Tomando una decisión repentina, Bardock se lanzó hacia el segundo ogro, atrapándolo por sorpresa con una poderosa patada en su único ojo. La enorme criatura tropezó hacia atrás, momentáneamente ciega. ¿Qué traición es esta? El tercer ogro bramó. El desafío fue 1 a 1.
Nunca estuve de acuerdo con esos términos, respondió Bardock con una sonrisa feroz. Y tengo una cuenta que saldar con ustedes, bastardos, después de siglos en esa oscuridad. El segundo y tercer ogro dirigieron su atención a Bardock, que se interpuso entre ellos. Aunque muerto hace mucho tiempo, su espíritu de lucha no disminuyó. Mientras tanto, Tohid continuó su duelo con el primer ogro. Con solo 3 brazos ahora, la defensa de la criatura se había debilitado ligeramente, lo que le permitió a Tohid presionar su propio ataque. Su sable de luz trazó arcos mortales por el aire, obligando al ogro a ceder terreno. Tu amigo los ha condenado a los dos, gruñó el ogro, abandonando su discurso rimado por completo en su rabia. El desafío es nulo. Tu alma está perdida. El desafío permanece, respondió Tohid con calma, su respiración mecánica constante a pesar del esfuerzo. Y tengo la intención de ganar. Con esas palabras, lanzó una nueva ofensiva. En lugar de tratar de igualar la fuerza del ogro directamente, apuntó a sus articulaciones y puntos vulnerables, dejando su sable de luz rastros de destrucción donde quiera que tocaba. El ogro, al darse cuenta del peligro, se volvió más cauteloso, sus movimientos más defensivos. Esto jugó en la estrategia de Tohid. No necesitaba derrotar a la criatura a través del poder puro, solo para llegar al Axis Mundi detrás de él. Al otro lado del patio, Bardock se defendía contra los otros 2 ogros, su experiencia en combate le permitía mantenerse justo por delante de sus enormes puños. No podía hacerles daño de manera significativa, pero podía mantenerlos ocupados. Skrit sobrevolaba en círculos, zambulléndose ocasionalmente para distraer a un ogro u otro con sus afiladas garras, y luego retrocediendo antes de que pudieran tomar represalias. El árbol. El árbol. El halcón chilló. Alcanza el árbol, viviendo uno. Eso es todo lo que importa. Tohid lo sabía. No necesitaba derrotar a los 3 ogros, solo necesitaba alcanzar el Axis Mundi. Esforzándose más, comenzó a maniobrar la batalla hacia la entrada del palacio, donde se encontraba el enorme árbol. El primer ogro, sintiendo su intención, se movió para bloquear su camino. No pasarás, tonto mortal. El Axis Mundi no es para ti. Tohid fingió a la izquierda, luego corrió a la derecha, usando telequinesis para mejorar su velocidad más allá del máximo que pudo con su ki limitado por las leyes del infierno. Una ley hecha tan fuerte desde que el primer Saiyajin dormido de la prisión de leyenda estaba cerca. La enorme mano del ogro barrió el aire vacío cuando Tohid pasó por encima de su guardia, corriendo hacia la entrada del palacio. Los otros 2 ogros, al ver el fracaso de su compañero, rompieron su compromiso con Bardock y se movieron para interceptar a Tohid. Pero el guerrero Saiyajin estaba listo, lanzándose a las piernas del ogro más cercano en un ataque que no dañaría a la criatura, pero retrasaría sus segundos cruciales. «Vete». Bardock le gritó a Tohid. «Los retendré todo el tiempo que pueda». Tohid no desperdició la oportunidad. Con una ráfaga de velocidad que llevó su cuerpo dañado al límite, corrió la distancia restante hasta la entrada del palacio. El primer ogro lo persiguió, ganando terreno con cada zancada masiva. Justo cuando Tohid llegó al umbral, la mano del ogro se cerró alrededor de su capa, tirándolo hacia atrás. Tohid soltó el broche de su cuello, la capa se rasgó mientras caía por la entrada y entraba al palacio mismo. Se puso de pie, ignorando el dolor de su pierna dañada, y se encontró parado frente al Axis Mundi. De cerca, el árbol era aún más impresionante. Su corteza parecía moverse y fluir como un líquido, formando patrones y disolviéndose en ciclos interminables. Sus raíces se extienden por el suelo del palacio, desapareciendo en las paredes como si toda la estructura se hubiera construido alrededor del árbol y no al revés. Los ogros rugieron de furia, pero se detuvieron en la entrada, incapaces o sin ganas de perseguirlo más adentro del espacio sagrado. Has entrado en la Tierra Santa, donde solo se encuentran la muerte y los dioses. El árbol juzgará tu valía mortal, decidirá si regresas a la Tierra. Tohid se acercó al enorme baúl, con su sable de luz todavía zumbando en su mano. Ahora que había alcanzado su objetivo, se enfrentó a una nueva pregunta. ¿Cómo usar el Axis Mundi para alcanzar el cielo? Skrit se abalanzó por una ventana alta y aterrizó en una raíz cercana. Tú lo hiciste. Skrit está impresionado. Muy impresionado. Ningún ser vivo ha alcanzado el eje antes. ¿Cómo haciendo? Exigió Tohid, su enfoque inquebrantable.
El ladrido. Toca la corteza. Skrik aconsejó, saltando emocionado de un pie a otro. El árbol conoce tu intención. Te juzgará. Si es digno, muestra el camino. Toji desactivó su sable de luz, devolviéndolo a su cinturón. Con su mano orgánica, extendió la mano hacia la superficie cambiante del tronco. Cuando sus dedos hicieron contacto, un shock recorrió su sistema, no doloroso, pero intenso, como si todas las células de su cuerpo hubieran despertado repentinamente. Las imágenes inundaron su mente, esta vez no recuerdos, sino conocimiento. Comprensión antigua y profunda de la estructura del universo, la relación entre la vida y la muerte, la naturaleza de las almas y los cuerpos, el equilibrio entre la creación y la destrucción. Y allí, enterrado dentro de este torrente de información, encontró lo que buscaba. El conocimiento para curar el daño de la energía de destrucción. Una fruta, la del poder. Siendo procesado de una manera que lo convirtió en la bebida de los dioses semilla, la versión mutada de la misma de la que se cultiva el Axis Mundi. Toji absorbió este conocimiento con avidez, memorizando cada detalle. Con esto, podría salvar a Megumi. Él podía sanar a su hijo. A medida que disminuía el flujo de información, Toji se dio cuenta de una nueva presencia, la sensación de ser observado por algo vasto y antiguo. El propio Axis Mundi era consciente, a su manera, y lo había juzgado. Una voz que no era del todo una voz resonó, más palabras a las que su propia voz mental se apegó, como cuando leía un libro, aparecieron en su mente. Tu propósito es digno. Tus métodos no lo son. Pero el amor de un padre amenazado por la destrucción divina trasciende el juicio. Asciende a la vida. El ladrido debajo de su mano se abrió como el agua, revelando un pasaje hacia el propio tronco. Dentro, una escalera de caracol de madera viva se enrollaba hacia arriba, desapareciendo en una luz dorada arriba. Así que no necesito abrirme camino para salir del cielo, respiró Toji, aliviado por primera vez desde que había entrado al infierno. Se volvió hacia Skrik, que estaba mirando con los 6 ojos muy abiertos de asombro. Has cumplido tu parte de nuestro acuerdo, reconoció Toji. Puedes acompañarme si quieres. ¿De verdad? Las plumas de Skrik se agitaron de emoción. Skrik puede irse de este lugar. ¿Ves estrellas reales de nuevo? ¿Sientes viento de verdad? Si continúas demostrando ser útil, calificó Toji. Ahora, ¿qué pasa con el Saiyajin? Como si estuviera en el momento justo, Bardock atravesó la entrada, maltrecho pero sin inclinarse. Los ogros permanecieron en el umbral, mirando fijamente pero sin hacer ningún movimiento para entrar. El guerrero Saiyajin luchó con orgullo, su desafío también debe decidirse. Él te ayudó contra las reglas, ahora tus destinos son los del cielo a elegir. Bardock se acercó con cautela, mirando el enorme árbol con una mezcla de asombro y sospecha. Así que este es el Axis Mundi, dijo en voz baja. Nunca pensé que lo vería. Toca el baúl, instruyó Toji. Te juzgará a ti como me juzgó a mí. Bardock vaciló y luego apoyó la mano contra el ladrido cambiante. Su expresión cambió instantáneamente. Conmoción, luego asombro, luego una profunda tristeza que pareció envejecerlo años en momentos. Cuando finalmente dio un paso atrás, las lágrimas salpicaron su rostro lleno de cicatrices de batalla. Lo vi, todo, susurró. Hijo mío. Kakarot. Su vida. Sus batallas. Suyo, Dios mío. Toji observó en silencio, comprendiendo que el eje le había mostrado a Bardock algo profundamente personal, tal como le había mostrado el conocimiento que buscaba. La corteza se separó de nuevo, el pasillo se ensanchó para acomodar a ambos. Parece que los dos somos juzgados dignos. La redención parece ser real en este lugar. Toji observó. ¿Vienes? Bardock miró la escalera que conducía hacia arriba y luego volvió a mirar a los ogros que aún observaban desde la entrada. Después de un momento de vacilación, asintió con firmeza. Sí. He pasado suficiente tiempo en la oscuridad. Juntos, entraron en el Axis Mundi, el bosque viviente que se cerraba detrás de ellos cuando comenzaban su ascenso hacia la vida. Skrik revoloteó tras ellos, logrando de alguna manera atravesar la abertura que se estrechaba antes de que se sellara por completo. Muy por debajo del Axis Mundi, dentro de una parte hueca de él, había un cristal verde dentro de él, un gigante Osaru dorado.
Tiene los ojos abiertos.